Bendiciones con todos. Tema 10, las verdades de la palabra de Dios. Seguimos trabajando en la carta pastoral, la carta que le escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Hoy día vamos a hablar de un buen ministro de Jesucristo. Y vamos a leer 1 Timoteo capítulo 4, versículos del 6 al 16. Y pongamos mucha atención a esta palabra. Dice Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Qué palabra! ¿Se acuerda del video que hablamos del video anterior? De cuidarse de las falsas enseñanzas, de los que apostatan la fe, ¿sí? Pablo pone el ejemplo de la prohibición de casarse, de la prohibición de comer algunos alimentos, entre otras cosas. Y le dice Pablo a Timoteo, enseña la verdadera palabra, ¿sí? Permanece en la fe, permanece en la buena doctrina, ¿sí? Permanece. Y eso es una palabra fiel. Dice, ejercítate para la piedad, ¿sí? Mantente activo en las cosas de Dios. Permanece activo en las cosas de Dios, ¿sí? Y nadie te puede señalar, nadie te puede menospreciar porque eres joven. Lo que tienes que hacer es ser ejemplo, ¿sí? En palabra, forma de hablar, en conducta, forma de comportarse, en amor, mostrando el amor de Cristo, no teniendo enemigos con nada. En espíritu activo, fervoroso, fe, creyendo que la obra que está realizando va a dar fruto, ¿sí? Va a traer una cosecha, y mantenerse puro, ¿sí? Puro, pureza, ¿sí? Son cosas importantes que Pablo le recomienda a Timoteo que hiciera y nos recomienda a nosotros hoy. Que estas características deben resaltar en nosotros hoy. La gente pueda ver que hablamos palabras para bendecir, no para maldecir. Que la gente pueda ver que tenemos una conducta, ¿sí? Dentro y fuera de la iglesia y en casa, una conducta la que el Señor recomienda en su palabra. Que amamos a los demás, que no odiamos a nadie, ¿sí? Que somos activos en la obra del Señor, no desmayamos, que seguimos trabajando, trabajamos con ahínco, y que la fe, en vez de decaer, sigue creciendo, porque meditamos y leemos en la palabra y nos mantenemos puros, nos abstenemos de cosas que nos contaminan, y hoy día hay muchas cosas que contaminan al ser humano. Le dice Pablo, como están de un lado a otro, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. ¿Lectura de qué? Lectura de la palabra de Dios, ¿sí? La lectura de la palabra de Dios. Mire la recomendación que se le dio a Josué. ¿Qué se le dijo antes de conquistar la tierra prometida? ¿Qué le dijo Dios? Medita en la palabra de día y de noche para que seas prosperado. Medita en la palabra de día y de noche para que seas prosperado. Hoy día nos dice lo mismo a nosotros. Tenemos que meditar en la palabra siempre, de día y de noche, para que la obra, la predicación que nos mandó a hacer el Señor,
sea efectiva, tenga su resultado. Debemos ocupar en la lectura de la palabra de Dios para no caer presa de las falsas enseñanzas, de la falsa doctrina, para aprender con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo a descubrir la falsa doctrina que entra encubiertamente o tapiñadamente para dañar a la grey. ¿Sí? Ocúpate en la lectura. También ocúpate en la exhortación. ¿Qué es eso? En animar a otros que también lean la palabra de Dios, que también sean ejemplos, animar a los que no están en Cristo, que vengan a los pies de Cristo Soctal. ¡Ey! El pecado te lleva a la muerte. El adulterio es pecado y te lleva a la muerte. La fornicación es pecado y te lleva a la muerte. El falso testimonio es pecado y te lleva a la muerte. La exhortación. Y sobre todo, ocúpate en la enseñanza. Hay que enseñar la palabra de Dios. Hay que enseñar en casa, al amigo, al vecino, al compañero. Hoy ocupamos todo tipo de redes sociales para enseñar la palabra de Dios, para que pueda ir a otros lugares la palabra de Dios. En eso nos hemos dedicado desde el tiempo de la pandemia a enseñar la palabra de Dios, a enviar por las redes sociales que otros se enteren de las verdades del Señor. Y Pablo dice, ocúpate en esas cosas. Cuidado, te vas a ocupar. Es que era joven Timoteo, es que era joven y a lo mejor es apasionado por otros tipos de juegos, otros tipos de actividades, ¿sí? A lo mejor en algún momento iba a caer presa de estar mucho tiempo en el estadio, de estar mucho tiempo en el trago, de estar mucho tiempo en el parque conversando, escuchando cuentos, genealogías de otras que no edifican para nada, y entre otras cosas, ¿sí? Por eso dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, y nos dice lo mismo a nosotros hoy. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Son tres palabras claves. Tres palabras claves que nos dan crecimiento espiritual a nosotros y nos preparan para hacer una buena enseñanza en la iglesia, una buena enseñanza a otras personas, y eso va a producir un buen crecimiento espiritual. Eso va a producir cambio. Es que lo único que convierte el alma es la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios que tenemos que predicar. Cuando nos dedicamos tiempo a la lectura de la palabra de Dios, está guardada en nuestra mente y corazón, la vamos a enseñar bien. Vamos a hacer una buena enseñanza, una buena predicación, una buena exhortación, una buena enseñanza, una buena predicación, porque hemos leído, conocemos el texto, ¿sí? Conocemos el texto que estamos enseñando. Entonces, eso es lo que dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado. Acuérdate que eres joven todavía y los jóvenes tienen muchas emociones. Se podía Timoteo enamorar y la enamorada lo seducía y lo llevaba por otros caminos, no lo dejaba predicar con libertad y, por poner un ejemplo, qué sé yo. Entonces, ten cuidado. Sé ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y a nosotros también hoy, viejos y jóvenes, niños y ancianos, para todos, hombres y mujeres, tenemos que ser ejemplo en los creyentes y en los no creyentes. En los creyentes para que nos imiten y sigan la fe en Cristo, y los no creyentes para que también vengan a los pies de Cristo. Pero dice más, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides la salvación que te fue regalada por el Señor Jesucristo. Qué lamentable como muchos apostatan, como vimos en el video pasado. Qué lamentable hoy como muchas personas se apartan. Descuidaron el don. Dejaron enfriar. Perdieron su primer amor. ¿Sí? Perdieron su buena relación con Dios. Dejaron de leer la palabra de Dios. Dejaron de orar. Dejaron de cantar alabanzas. Y más, ya no volvieron a ir a la iglesia. Y hoy día viven en fracaso. Y Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de la salvación, en otras palabras. Y nos dice a nosotros, no descuides la salvación. Oiga, muchos creen que se van al cielo. Muchos. Yo soy cristiano, yo me voy al cielo. Y muchos, esta es una pugna de peleas, que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde. Pero sí la palabra de Dios es clara con respecto a esto, que sin la santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? No es la imagen o
el ídolo que está en el altar. No, no, eso es un engaño. Santidad es la persona que ha aceptado a Cristo, que vive su vida apartada para Él. Y esa persona que se mantiene en santidad, a pesar de las tentaciones, a pesar de las cosas que vengan en su vida, se mantiene íntegro delante de Dios, esa es la persona que será salva. ¿Sí? De la persona que se arrepiente cuando peca, porque sí pecamos, no podemos negar. Entonces, no descuides eso, ¿sí? ¿Y cómo no lo descuida? Dedicándose, ocupándose en la lectura de la palabra, ocupándose en la exhortación y la enseñanza. ¿Sabe qué? ¿Sabe cuál es la mejor manera de crecer? La mejor manera de aprender. ¿Sabe cuál? Es estar enseñando. ¿Sí? Porque eso te obliga a leer. Eso te obliga a investigar, te obliga, ¿sí? Te mantiene activo, te mantiene fluyendo. Entonces es lo que hay que hacer. Usted no quiere apartarse, usted quiere estar activo, dedíquese a exhortación, a enseñar, y lea y medite de mañana y de noche y cada que pueda en la palabra de Dios. Y le dice Pablo, ocúpate en estas cosas. ¿Sí? Da tiempo para esto. No descuide. Aquí no hay vacaciones. ¿Sí? Aquí no hay vacaciones. Es más, dice la estadística que sobre la caída de pastores. ¿Sabe cuándo caen los pastores? Cuando se van de vacaciones. No estamos diciendo que no deba descansar, que no deba relajarse. Estamos diciendo que la lectura de la palabra, la exhortación y la enseñanza, eso no tiene vacaciones. Aunque el médico diga, estabas muy estresado, deja de predicar. Eso es, a veces viene del diablo. No, la lectura de la palabra es todos los días. Así como comemos para nuestro cuerpo espiritual todos los días y 3 veces al día, 4 veces, 5 veces al día si somos glotones. Debemos ser glotones con la lectura de la palabra. Debemos alimentarnos nuestro cuerpo espiritual con la palabra de Dios. Sí, con la palabra de Dios. Por eso Pablo dice, ocúpate en estas cosas. ¿Cómo te vas a ocupar en otras cosas? Permanece en ellas. Dale, dale, machaca, 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 machaca. ¿Sí? Dale, 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 dale. No importa, aunque ya sepas esa porción, vuelve a leerla, vuelve a leerla. Y la palabra de Dios tiene una maravillosa característica, que la misma lectura que le diste hoy día, que hoy te dio una enseñanza del Señor, Él te puede dar otra mañana en la misma lectura y otra pasado mañana en la misma lectura, porque esa es la diferencia de la palabra de Dios a cualquier otro libro. Es la palabra de Dios que nos da una enseñanza profunda. Permanece en ella para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, ¿sí? O sea, tu testimonio, las personas puedan ver que eres un joven consagrado, un joven con conocimiento, un joven que se ocupa de esas cosas, ¿sí? Y es lo mismo para nosotros, para que las personas vean que somos personas comprometidas en la obra del Señor, ¿sí? Que tenemos una buena conducta, que tenemos amor para todos, que dedicamos tiempo a la exhortación, a la enseñanza, a la lectura, que permanecemos en eso, que no nos apartamos. O sea, le dice Pablo, no te apartes de los caminos del Señor. No dejes de leer la palabra, no dejes de exhortar, no dejes de enseñar la palabra de Dios. Por supuesto que hay tiempo para hacer deporte. A mí me gusta jugar fútbol, a pesar de los años, ¿sí? Aparte un tiempo, sin descuidar la enseñanza de la palabra de Dios, ¿sí? A mí me gusta hacerlo, ¿sí? Con los que juego saben que yo soy pastor, que yo predico la palabra. Es más, a veces nos abrazamos y oramos antes de salir al campo de fuego, ¿sí? Sí, porque hay que hacer un poco de deporte también, ¿sí? Pero mejor es la palabra de Dios, mejor, ¿sí? Y le dice también, ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una carne rebelde. Ten cuidado de esa carne se pueda rebelar y apartarse. Sé disciplinado, en otras palabras, ¿sí? Sé disciplinado. Pide la unción del Espíritu Santo para que te ayude. Y para nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros y de la doctrina, de lo que enseñamos. ¿Sí? Si enseñamos algo que está fuera de la verdad, tendremos que rendirle cuenta al Señor algún día y dañaremos a personas, a almas que están viniendo a los pies de Cristo. Las alejaremos por una falsa enseñanza. ¿Sí?
Persiste en ello. Mire, nuevamente insiste. Arriba dice permanece, acá dice persiste. Es que es lo que hay que hacer. Hay que darle, y que darle, y que darle, y que darle. ¿Sí? Se haga una costumbre, una noble costumbre, leer la palabra de Dios, exhortar y enseñar. Que los agrade, ¿sí? Que nos alegre cuando vayamos a enseñar una palabra a otra persona. Permanece. Dice, pues, haciendo esto, ¿qué sucede? Te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. Te salvas tú porque haciendo todas estas cosas permaneces en la verdad, continúas en la verdad y haces que otros permanezcan y continúen en la verdad y sean salvos ustedes y nosotros. Qué tremendo la palabra de Dios. Qué tremenda sabiduría del apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Qué tremenda enseñanza que nos das. Y esto es lo que debemos hacer. Hoy día hay mucha pereza por leer la Biblia. Hoy día ya los cristianos ni llevan la Biblia al templo. Dice porque la cargan en el celular, dice. No es lo mismo. Y a veces el celular es cuento, están en otras cosas en el celular allí, ¿sí? Hay que ocupar un tiempo para la palabra de Dios, ¿sí? La familia tiene que reunirse cada día. El papá como pastor, como maestro, como guía, sacerdote en casa, debe reunirlos y todos los días deben leer la palabra, hablar de la palabra, deben orar, deben cantarle al Señor, lo que llamamos el devocional, ¿sí? Y ir al templo. Hoy tiene mucha pereza la gente para ir al templo. Hay que estarles rogando, hay que estarles mandando un mensaje para que vayan. ¡Hey, hermano! Tenemos el culto a tal hora, por favor, no falte. No, no descuides, no descuides. Persiste en ello, permanece en ellas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué les parece estas maravillosas verdades de la palabra de Dios? Ahora, yo quiero ser una persona cristiana y quiero permanecer en Cristo y en la palabra. Como siempre, lo primero que tiene que hacer es entregar su corazón y vida al Señor Jesucristo. Sí, aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted acepte al Señor Jesucristo y se convierta en un verdadero hijo de Dios. Repita con todo su corazón la oración buscando convertirse en un hijo de Dios que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? ¡Wow! Es lo mejor que hacer. Ahora, permanezca en la lectura de la palabra de Dios. Después la exhortación y después la enseñanza. Con la ayuda del Espíritu Santo, que le va a dar entendimiento de nuevo para predicarla. Busque un crecimiento espiritual, ¿sí? Permanezca en ella, como dice Pablo, ¿sí? Permanezca, insista allí. Al mismo tiempo que conversa con el Señor a través de la oración, que lo alaba con cánticos y que venga a la iglesia. Si está cerca, venga a la iglesia. Acá juntos seguimos aprendiendo la palabra de Dios, ¿sí? Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra maravillosa, mi Dios. Gracias, Padre, por esta palabra de exhortación que tú nos das, mi Dios. Te alabamos y bendecimos tu nombre por esa palabra maravillosa que nos regalas hoy, Señor. Sí, Padre, te damos gracias por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Y oramos que esta palabra, Señor, produzca los cambios que tú quieres hacer en cada vida, Señor. Que esta palabra sea de aliento para la iglesia, para que permanezca en la lectura, en la exhortación y la enseñanza, tenga una buena conducta, tenga un espíritu activo, ¿sí? En la obra de hacer discípulos, Padre Santo. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta labor. Que tu Espíritu Santo haga llevar esta palabra por todos los rincones y no llegue vacía. Regrese con cosecha para gloria de tu nombre y testimonio del mundo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo con acciones de gracia. Decimos amén.
Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros esta maravillosa palabra. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.